Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Soy el hermano Manuel de la Iglesia Cristo Pan de Vida. Un día más dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a compartir la palabra del Señor para que sea de bendición para cada uno de nosotros, para que sea de bendición a todos aquellos que estén viendo o puedan ver este video, que nos fortalezca, que nos levante, que nos renueve, porque esa es la finalidad. El Señor habla a través de su palabra, a través de su espíritu, más en los tiempos que estamos pasando. Necesitamos fortalecernos, necesitamos ese alimento, la palabra de Dios, el pan nuestro de cada día, que es el nutriente, es el alimento vivo que nos mantiene en pie y fortalecidos. Amén. La palabra que les voy a compartir está en Hebreos 12, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Amén. Esta palabra, el Señor nos está diciendo que debemos fijar la mirada en Él. No debemos correr la mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay muchas palabras, yo lo aprendí, el Señor me lo ha enseñado, lo aprendí, lo entendí, que nosotros por ahí leemos o hemos escuchado, yo escuchaba mismas palabras, o sea, mismas escrituras, pero claro, cuando Dios quiere dar un mensaje al pueblo, son diferentes mensajes. ¿Se entiende? Yo veía que a veces alguien hablaba de un mismo capítulo y un mismo versículo, pero claro, cada vez que Dios habla es diferente. Y bueno, eso lo aprendí. Cada vez que Dios quiere hablarnos a través de su palabra es un mensaje nuevo, es un mensaje fresco, es un renuevo que Dios nos da, porque siempre tiene algo nuevo para corregirnos, siempre tiene algo nuevo para direccionarnos, porque Él está atento a lo que nosotros hacemos y no quiere que nos corramos del camino y no quiere que saquemos la mirada de Jesús. Debemos mantener nuestra mirada fija en Jesús. Esto de las palabras lo digo porque el Señor con esta palabra que me dio, había puesto Hebreos 12, ¿no? Pero también me daba la historia sobre cuando Jesús camina sobre el agua. Y por eso lo quería explicar al principio, porque esa palabra yo hace un tiempo la compartí, pero me di cuenta yo mismo, ¿no? Que Dios siempre da un mensaje diferente, siempre, nunca uno va a poder decir lo mismo, ¿no? Porque Dios, cuando ministra el Espíritu, tiene algo que decir nuevo para el momento que se está viviendo. Yo esta palabra creo que la compartí el año pasado, y es la palabra de Mateo 14, del versículo 22 al 33. Dice que Jesús había alimentado a 5.000 personas, que luego le dijo a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran al otro lado del lago y que lo esperaran ahí porque Él iba a despedir primero a la multitud. Así que los discípulos subieron a la barca y salieron navegando. Jesús despide a la multitud y luego se va a orar. A la cuarta vigilia de la noche dice la Biblia que Jesús iba a encontrarse con los discípulos. A los discípulos en ese momento lo estaba azotando fuertes vientos, fuerte oleaje. Se había levantado una tormenta, eran vientos contrarios, dice la palabra. Y Jesús lo que iba a hacer era sobrepasarlos para llegar primero al otro lado del lago, pero al ver esto, al ver lo que estaba pasando,
Jesús comienza a caminar sobre el agua en dirección hacia donde ellos estaban. Y dice que cuando los discípulos vieron la silueta sobre el agua, se asustaron porque pensaron que era un fantasma. Y Jesús le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro le dijo: maestro, si realmente eres tú, manda que yo vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre el agua, en dirección hacia donde estaba Jesús. En un momento dado se levanta un fuerte viento. Pedro mira el fuerte viento, le da temor y comienza a hundirse. Y comienza a gritar: maestro, sálvame. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Extiende su mano y lo agarra. Juntos suben a la barca y la tormenta se calma. Cada vez que a nosotros, a nuestra vida viene una tormenta, siempre lo que provoca en nosotros es que nos olvidemos de la promesa de Dios, que nos olvidemos de la palabra que Dios nos ha dado. Siempre provoca eso, la situación, el momento difícil que nosotros a veces estamos pasando, nos quiere hacer creer que la tormenta es más fuerte y más poderosa que la palabra de Dios y que lo que Dios dice, y no es así. La palabra de Dios está por sobre cualquier tormenta. La palabra de Dios está por sobre cualquier situación que estemos atravesando. Cualquier situación, cualquier momento o circunstancia, la palabra de Dios está por sobre todo. Pero dice en esta historia que yo les conté, dice que había fuertes vientos y fuertes oleajes y que ellos remaban en contraviento. Pero cuando a nosotros nos pasa esas cosas, cuando a nosotros pasa esa circunstancia, siempre tendemos a olvidarnos de quién es Dios. Siempre tendemos a olvidarnos de la palabra de Dios. Siempre tendemos a olvidarnos de lo que Dios es capaz de hacer. Siempre la situación nos lleva a eso, pero no debe ser así, porque la tormenta, la situación que nosotros estamos pasando no es más poderosa que Dios. No es así. Eso nos quiere hacer ver ¿quién? El enemigo. ¿Sí? No podemos darle más importancia a la tormenta que al Dios Todopoderoso que calma y controla la tormenta. Es imposible. No podemos darle más importancia al viento o a las olas cuando tenemos al Dios que las calma, que calma el viento, que calma el oleaje. Lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre nos pasa a todos de que la tormenta o el problema, el proceso o el desierto se nos agranda. Entonces nos desenfocamos y dejamos de mirar a Jesús. Nos desenfocamos. Eso es lo que provoca la tormenta, pero tenemos que retomar el curso. A todos nos provoca eso. Es el primer impacto que nos da. Dice que soplaban fuertemente y dice la Biblia que eran vientos contrarios. Así que imaginemos, vientos contrarios, oleaje fuerte, pero ellos seguían remando, y seguían remando, y seguían remando. No avanzaban, pero seguían remando. Esto nos enseña que cuando nosotros estamos en esas situaciones tenemos que seguir remando. ¿Y qué significa seguir remando? Tenemos que seguir creyendo en Él, tenemos que seguir creyendo en Dios. Sea cual fuera la tormenta que se nos levante, tenemos que seguirle creyendo a Dios. Eso es seguir remando. Dice que cuando Pedro baja de la barca, comienza a caminar en dirección a Jesús, porque Jesús lo había llamado, ¿no? Recordemos que ellos se asustaron, pero Jesús le dijo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: ven.
Pedro bajó y comenzó a caminar sobre el agua. Esto es tremendo. Imaginemos los discípulos que estaban en ese lugar, mirando cómo Pedro caminaba sobre el agua, mirando lo sobrenatural que estaba haciendo Pedro, porque obviamente todos lo sabemos, no es natural que alguien camine sobre el agua, es imposible, no existe. Entonces ellos sabían que lo que Pedro estaba haciendo no era un truco de magia, lo que Pedro estaba haciendo no era por su fuerza, tampoco era por su capacidad. Pedro no estaba caminando en el agua porque era más sabio o más inteligente. No. Ellos entendieron que lo que Pedro estaba haciendo era porque Jesús lo estaba haciendo caminar sobre el agua. Lo que Pedro estaba haciendo no era por su capacidad, sino que era por la capacidad de Dios. Lo sobrenatural que Pedro estaba haciendo era por quién lo había llamado. Pedro estaba caminando sobre el agua porque Dios mismo lo había llamado y estaba bajo el poder y lo sobrenatural de Dios. No era por su capacidad, no era por su fuerza, pero ellos lo entendieron cuando lo vieron en lo sobrenatural a Pedro. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Hermano, que va a haber aguas en nuestro andar, en nuestra vida, va a haber aguas que para que nosotros podamos caminar, Dios tiene que estar en esas aguas. Para que nosotros nos lancemos a las aguas, Dios tiene que estar en las aguas. No podemos hacer cosas o largarnos a hacer cosas sin Dios, sin que Dios esté en ese lugar. Eso nos enseña. Nosotros por nuestra fuerza no vamos a poder, nosotros somos incapaces, es imposible, necesitamos que Dios esté. Dice que no debemos desviar la mirada de Jesús, por eso a veces nos desenfocamos y no debe ser así, somos incapaces, somos inútiles, nada podemos hacer separados del Señor. Es imposible, va a haber problemas matrimoniales, va a haber problemas en la familia, va a haber problemas con los hijos que un psicólogo no va a poder, va a haber problemas de enfermedades que los doctores no van a poder, pero si Dios está contigo, vas a poder caminar por las aguas. Si Dios está contigo, las cosas se te van a solucionar, pero tiene que estar Dios. No podemos ir más allá. Si Dios no está, no podemos ir. Si Dios no está en ese lugar, no podemos caminar por lugares si Dios no está caminando por nosotros. No podemos largarnos a emprender algo si Dios no nos está llamando a emprenderlo. Hoy en día hay muchas personas que están frustradas porque se largaron a hacer cosas sin que Dios los haya mandado. Es lamentable, se están lamentando hoy en día muchas personas de haber querido caminar por aguas sin Dios. Y Dios nos enseña eso. Dice, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice Dios. Es imposible. No hay forma que podamos hacerlo por nuestra forma humana. Las victorias tienen una fuente y un origen, se llama Dios. Las sanidades tienen un origen y una fuente, se llama Dios. La prosperidad, el éxito, tiene una fuente y se llama Dios. Para que nosotros podamos caminar en las aguas, nuestra fuente y nuestro origen es Dios. Humanamente nunca vamos a poder, es imposible. Es ilógico y es imposible. Humanamente esto no funciona. Tiene que estar Dios con nosotros. Ahora, por eso, como no es humano,
como no es del hombre, es sobrenatural, o sea que no es del hombre, no importa si los contactos, no importa que yo tenga contacto en la política, no importa la influencia empresarial que pueda tener, no importa la gente adinerada que pueda tener, no importa los políticos amigos, no importa. Lo que Dios tiene contigo no importa, no tiene nada que ver con un contacto político. Lo que Dios tiene con nosotros no va más allá de amigos empresariales o adinerados. Lo que Dios tiene contigo viene del cielo. Lo que Dios tiene con nosotros es divino, es celestial, no tiene nada que ver con humano. Entonces no lo podemos mezclar. Necesitamos apegarnos a Jesús en todo momento, no importa el lugar, la circunstancia que estemos pasando. Nosotros ya lo hemos compartido, Él es nuestra fuente de agua viva. No podemos separarnos de Él y cavar nuestras propias cisternas. No podemos desapegarnos de Él. Eso es lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque la situación que estamos atravesando, esta tormenta que está atravesando el mundo donde vivimos, no podemos, en estos momentos los días se prolongan, la cuarentena se prolonga, hay gente que ha comenzado a debilitarse, hay cristianos que han comenzado a entibiarse, porque le están dando más interés a las cosas del mundo, y están caminando por lugares sin Dios, están caminando por aguas que no está Dios. Y no podemos hacerlo, porque nos vamos a hundir. Es imposible. Cuando Pedro baja de la barca y comienza a caminar, en lo sobrenatural, Pedro caminó porque el Señor le dijo, ven. Pedro comenzó a caminar en dirección a la palabra. Pedro comenzó a caminar bajo un llamado del Señor. Pedro comenzó a caminar en el llamamiento de la palabra. Dios mismo lo estaba llamando. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué después Pedro comenzó a hundirse de repente? Dios a los que llama, los respalda. Dios al que llama le da cobertura. Aunque muchos de los llamados después cometen errores y las consecuencias o resultados de esos errores se los quieren echar encima a Dios. Pero Dios al que llama, respalda. Siempre, Dios no nos va a dejar solo. Dios al que llama, respalda, le da cobertura. ¿Y qué pasó? Pedro se bajó y comenzó a caminar. ¿Qué pasó con ese hombre que comenzó a caminar en lo sobrenatural? Que comenzó a caminar sobre las aguas, asombrando a sus propios compañeros. ¿Qué pasó? Dice que él comenzó a ver los fuertes vientos y tuvo miedo. Y comenzó a unirse. Y comenzó a gritar, Maestro, sálvame. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Y extendió su mano y lo agarró. ¿Qué pasó? ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse? Porque esto nos deja también una enseñanza, que nosotros si lo analizamos más profundamente, Pedro estaba bajo el llamado mismo de Dios, no estaba en el llamado correcto, la palabra correcta, era Jesús quien nos estaba llamando. Pero esto, la enseñanza que nos deja, es que nosotros podemos estar bajo la misma unción y de repente comenzar a hundirnos. Nosotros podemos estar bajo el llamado correcto, pero en algún momento podemos estar ahogándonos. Podemos tener todas las visiones del mundo, podemos tener todos los sueños del mundo, pero en algún momento podemos estar hundiéndonos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Nosotros podemos estar bajo la cobertura de Dios, pero en algún momento podemos estar hundiéndonos. Hay personas en la iglesia que
pueden estar en la iglesia, pueden estar congregando asiduamente, pero se pueden estar hundiendo. Hay personas que pueden estar en los coros, en las alabanzas, y se pueden estar hundiendo. Se pueden estar ahogando. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos pasa eso? Porque a nosotros hoy en día nos pasa igual que a Pedro. Nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Mientras estamos en la barca, nosotros estamos en una zona tranquila, digamos, de confort. Somos cristianos livianos, tranqui. Estamos en la barca, cómodos, no pasa nada. Pero cuando bajamos de la barca y comenzamos a caminar sobre la palabra, cuando comenzamos a caminar para el cumplimiento de la palabra, cuando comenzamos a caminar en obediencia a lo que el Señor nos está llamando, Satanás te enfocó. Mientras estás en la barca, no pasa nada. No molestas a nadie. Pero cuando te bajaste de la barca, comenzás a ser un peligro para las tinieblas. Y Satanás te enfoca. No es para atemorizarnos, pero funciona así, en lo sobrenatural, en lo espiritual. Así funciona. Eso hace Satanás. Mientras estás en la barca, no molestas a nadie. Satanás, cuando nos busca, no es para matarnos, porque no nos puede matar. Porque él no puede matar algo que Dios tiene para darle vida. Es imposible. Lo que sí va a hacer Satanás es distraernos. Como hablamos la otra vez sobre las voces. Tenemos tanta distracción en nuestro interior. ¿Y de dónde vienen esas voces? Del mundo. ¿Y quién gobierna el mundo? Entonces tenemos que tratar. A veces uno le pide sabiduría y entendimiento a Dios y piensa que va a ser un genio matemático. No, la sabiduría y entendimiento para Dios es para que nos dé revelación y que cuando nos pasen las cosas poder meditar un segundo y decir, Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto? Y que puedas escuchar la voz o que puedas ver a Jesús y que el Señor te diga o el Espíritu Santo te pueda decir, no, esto no es mío. Esto es del enemigo que te quiere distraer. Porque esas cosas usa Satanás. Fíjese por qué Pedro se hundió. Pedro dudó. Dice que cuando él vio el viento, los fuertes vientos, sintió miedo. Sintió temor. El temor le produjo duda. La duda produjo que se hundiera. Eso hace el enemigo. Nos quiere distraer. El enemigo sabe que quizás sabe, no sé, o en algunos casos, y no, a este cristiano por más que le ponga la tormenta que le ponga, no lo voy a distraer, entonces le voy a poner otra cosa. Sabe que con una tormenta o con un desierto o con un proceso no va a poder, entonces ¿qué hace? Pone otras cosas para distraer. Y va poniendo cosas en el camino para que nos distraigamos, para que nos enfoquemos y para que corramos la vista de Jesús, porque eso es lo que le pasó a Pedro. Pedro, ¿qué dice la palabra? Miró los vientos. Al mirar los vientos se desenfocó de Jesús. Pero muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces somos distraídos y no nos damos cuenta que el enemigo nos está apartando la mirada del Señor. Las tribulaciones, cuando uno está tribulado, con problemas, cargado, con cosas, se desenfoca, se olvida de quién es Dios. Cuanto más grande es la tribulación, se olvida de quién es Dios, se olvida de su palabra, se olvida de orar, se olvida de ayunar, porque se desenfoca. Y eso es lo que hace lo que quiere el enemigo. Eso es lo que hace. Te distrae. ¿Cuántas personas han caído por distracciones? Hay iglesias que se están hundiendo. Hay ministerios que se están hundiendo. Hay líderes, ministros que se están hundiendo y se están ahogando. ¿Por qué? Porque dejaron de mirar a Jesús. Dejaron de conectarse a la fuente. Porque se distrajeron. Ahora, todos nos podemos distraer.
porque nos puede pasar lo que pasó a Pedro. Pero acá está lo más interesante. ¿Por qué decimos, por qué es la enseñanza que Dios nos da? Que en las aguas que nosotros queremos caminar tiene que estar Dios. Porque si nos hundimos, Dios mismo va a extender su mano y nos va a agarrar. ¿Qué va a pasar si estás caminando por un agua o por un camino sin Dios? Te vas a comenzar a hundir. ¿Y quién te va a sacar? ¿Quién te va a salvar? ¿El hombre? En lo sobrenatural tenemos que movernos con Dios para todos lados, en todo momento. Pero no acepten, no tomen las distracciones que nos pone el enemigo, no las tomen. Tienen que fortalecerse, tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios y en no desviar la mirada de Él. El trabajo, nosotros sabemos que el trabajo es bendición de Dios. Obviamente, Dios nos da el trabajo, nos da el salario, porque Él es nuestro proveedor y nos sustenta. Tenemos lo que necesitamos, gloria a Dios. Pero cuando el trabajo te quita tiempo de estar en la presencia de Dios, ya no es de Dios. Cuando por culpa del trabajo no podés orar, cuando por culpa del trabajo no podés leer la palabra, ya no es de Dios, es el enemigo que te está distrayendo. Y nos pasa. ¿Por qué? Porque viene el trabajo, Dios nos sustenta, empezamos y arrancamos y estamos bien, pero después queremos más y ya trabajamos 2 horas más y después trabajamos también el sábado y trabajamos el domingo y no descansamos ningún día y no descansamos para el Señor ningún día. En vez de trabajar 8 horas, trabajo 14 horas al día. Ya lo que oraba a la tarde no lo puedo orar porque estoy trabajando. Si te está apartando de la presencia de Dios, no es de Dios. Dios no lo va a hacer eso. Pero tenemos que aprender a decir no. A las cosas del mundo tenemos que aprender a decir no. Tenemos que ser sabios. Tenemos que entender, conocer la palabra y conocer lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios nos da esto, conformémonos. Si no nos alcanza, Dios nos va a dar más. Y si queremos progresar, en su momento, en su tiempo, Dios nos va a progresar. Pero no busquemos por nuestra fuerza, porque el trabajo, el diablo lo usa para distanciarte. Entonces ya no podés orar y no podés ayunar. Hay veces que dejas de congregar o no podés escuchar la palabra porque estás trabajando. Eso no es de Dios. Hermano, eso no es de Dios. Eso es del enemigo. Necesitamos fijar nuestra mirada en Jesús. Las redes sociales, yo no tengo nada contra las redes sociales, lo vuelvo a repetir y lo voy a seguir repitiendo. Pero hay cristianos que uno ve las redes sociales y realmente se entristece. Yo me entristezco. Me pone triste realmente ver cristianos o gente que dice ser cristiana y las cosas que ponen en las redes. Ese comentario que están poniendo en las redes, en el Facebook, en Instagram, en Twitter, no es cosa de Dios. Si vas a usar las redes con la palabra de Dios, alimentate de la palabra de Dios. Pero es increíble, el diablo se aprovecha de eso. Entonces nos desenfocamos porque estamos cuestionando a las autoridades, estamos cuestionando al intendente, estamos cuestionando al presidente, estamos cuestionando a todo el mundo. Y la palabra de Dios, que después que cerrás el Facebook, te sentás a leer la palabra de Dios. No es así. Eso no nos manda Dios. Dios dice que debemos alimentarnos de su palabra y de todo lo que sale de su boca. Y esas cosas no salen de la boca de Dios. Esa página de Facebook o ese Twitter que estás siguiendo, ¿es de Dios? Si no te edifica, no es de Dios. Si no te da alimento de la palabra de vida, no es de Dios. Nosotros conocemos cuáles son las cosas que son de Dios. No nos dejemos distraer. No digamos, pero lo que pasa es que como en la cuarentena estoy encerrado todo el día. Si estás encerrado y aburrido, agarrá la Biblia y lee la Biblia.
Pero no puedo leer todo el día. Bueno, investigá la palabra, poné la televisión, mirá algo que te edifique, que sea de Dios. Pero no, caemos en manos de Satanás, porque te distrae y cada vez te aleja más. Y la tormenta sigue viniendo, y la tormenta se te viene de frente. La única forma para que la tormenta no te mate es que Dios esté en la tormenta, contigo. Es la única forma. En los desiertos, Dios tiene que estar con nosotros, ya lo sabemos. Si nosotros queremos pasar una tormenta solo, nos va a matar. Si nosotros queremos pasar un desierto solo, nos va a matar. Es imposible. Debemos entenderlo, que Él es nuestra fuente de vida, que tenemos que estar conectados como la madre al hijo con el cordón umbilical. No podemos despegarnos de Él. No podemos. No hay forma. No hay forma, porque nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar y en algún momento va a ser tarde. Entonces tenemos que mirar que Jesús esté en el mismo lugar que nosotros estamos. Yo estoy caminando para esta dirección, que Jesús esté ahí. Voy a caminar en la otra dirección, que Jesús me lleve ahí. No puedo ir solo. No puedo, es imposible. Hermanos, que esta palabra les sea de bendición y que si realmente tu mirada está desenfocada, que si estás mirando a la derecha, que si estás mirando a la izquierda, que Dios hoy te hable, que hable a tu corazón, que el Espíritu Santo hable a tu corazón y que puedas enfocarte nuevamente en el rostro de Jesús. Que el Señor te guarde y que Dios te bendiga y que esta palabra realmente quede sellada en sus corazones. Amén. Que Dios los bendiga.